Durante la última glaciación, un cazador representó imágenes de los animales que deseaba matar sobre los muros de una cueva. Hace 5000 años, un escriba egipcio grabó jeroglíficos sobre una piedra. Ellos y sus respectivas civilizaciones han desaparecido, pero sus pinturas y escritos han sobrevivido y han sido descifradas. Estos antiguos documentos de piedra nos revelan parte de la vida de nuestros ancestros. Este método para conservar información ha funcionado durante 35.000 años, hasta hace unas 3 décadas, en los albores de la era digital. Desde entonces el credo ha sido más rápido y sobre todo digital. Sin embargo, nos estamos colocando en una situación peligrosa. Una gran parte de nuestra correspondencia y muchas de nuestras imágenes se crean utilizando los ordenadores. Pero, ¿seremos capaces de seguir leyéndolas en el futuro? Lo que antes quedaba impreso en piedra ahora se quema en pequeños discos de plástico. ¿Qué será de ellos dentro de 50, de 100 o de 1000 años? Mucha gente volverá los ojos a este periodo de la historia dentro de 100 o 1000 años y puede que lo denominen la oscura era digital. Será el periodo en que toda la información pasó de los distintos medios en que había estado, medios físicos, a medio digital, el cual acabó siendo tan variado y tan rápido que no pudieron preservarlo de ninguna manera. Stuart Brand es un americano especialista en informática. El desarrollo que él describe está teniendo lugar sobre todo en los laboratorios fotográficos, donde la norma es cuanto más digital, mejor. El año 2001 fue decisivo. Por primera vez se vendieron más cámaras digitales que cámaras tradicionales. Pero todas esas fotos de las vacaciones en principio no son nada más que archivos de píxeles almacenados en un chip informático conectado a un sistema operativo. ¿Qué pasará con esta información dentro de 20 años? Los vídeos caseros, momentos felices por descontado, han sido grabados utilizando una cámara digital. El orgulloso padre adquirió el último modelo de cámara con motivo del nacimiento de su hijo. Mini DVD, micrófono estéreo con conexión a internet. Cuando su hijo crezca podrá ver la familia tan maravillosa que formaban. Comparadas con las toscas películas de Super 8 que hacía su padre, esto no tiene nada que ver. Pero ¿cuánto tiempo pueden sobrevivir estas grabaciones? Incluso los sistemas más modernos disponibles en la actualidad no tardarán en quedar obsoletos, desaparecidos y olvidados como el Betamax, el Video 2000 y el Super 8. Sin el equipo de visualización adecuado, su hijo nunca podrá verse dando sus primeros pasos. Las imágenes de su infancia se perderán para siempre. La conservación digital para el futuro lejano es el problema más serio al que nos enfrentamos en los primeros pasos de la creación de un entorno digital, de un mundo digital. El nuevo mundo es digital y joven, y si no se tiene acceso a Internet no se forma parte de él, como esta mujer que está celebrando el centenario de su nacimiento con sus hijos, nietos y bisnietos. Aún así posee algo valioso que cada vez está menos de moda en la actualidad. Siempre que le apetece puede sacar el álbum familiar y recordar momentos felices, sin ninguna tecnología de imagen ni sistema operativo. Permitimos al progreso dictar nuestro comportamiento. Se supone que debemos reemplazar ese viejo álbum de fotos por una colección de fotos en CDs y vídeos digitales. Pero ¿sería posible que pudiéramos enfrentarnos a un futuro sin ninguna imagen en absoluto? ¿Sin esos recuerdos de los momentos felices? La mayoría de la gente es vagamente consciente de la cuestión, pero de hecho no lo percibe como un problema grave. Es un incordio, pero cuando lo expandimos y lo agregamos a la escala global y a décadas múltiples, entonces se convierte en un problema sumamente grave, porque no existe ninguna solución clara en absoluto. Nuestro orgulloso padre no dedica tiempo a preocuparse por ello. Está satisfecho y la tecnología digital le parece fantástica.
Con el software de montaje adecuado consigue rápidamente resultados perfectos. En nada de tiempo ha producido una película del bebé que despierta la admiración de todo el que la ve. ¿Cuánto tiempo podrá almacenar esa película? ¿Qué pasará la próxima vez que actualice el programa? ¿O la próxima? Todo lo que el padre ve sobre la pantalla, al igual que el programa y el sistema operativo, son meras representaciones visuales de lo que realmente está sucediendo dentro del chip y del equipo electrónico. Los ordenadores funcionan sobre la base de una serie sencilla de ceros y unos, un código que sigue siendo un secreto oculto para la mayoría de las personas. Sin la ayuda del programa que se utilizó para crearlo, ni siquiera un procesador que examinara una frase brillante podría captar nada, salvo una serie sin sentido de impulsos eléctricos. Pero los programas desaparecen a medida que los ordenadores van quedándose anticuados, y en la era digital las cosas envejecen mucho más rápido que antes. Porque todo lo que no sea tecnología punta es antiguo. James Burkett comercia con residuos de alta tecnología y gana dinero gracias a esta rápida depreciación. Bienvenidos a Triage. Básicamente aquí es donde se sienta la gente. Tenemos montones de cosas apiladas por ahí que ellos miran y deciden si merece la pena conservarlas. Si cumplen con ciertas especificaciones, las conservamos, pero si no, se desguazan. Vende los residuos y consigue beneficios. Sus colegas, la mayoría de ellos antiguos desempleados o como el mismo Burkett adictos a las drogas, instalan los componentes en las máquinas que están en mejor estado y las donan, ya funcionando, a organizaciones benéficas. Este no tiene más de 2 años. No tiene más de 2 años y sin embargo tiene más potencia procesadora de la que tenía todo Estados Unidos cuando puso al hombre en la Luna. Tiene más potencia procesadora de la que había en todo el planeta durante la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo, y ya ha quedado obsoleto. James Burkett es como el Robin Hood de Silicon Valley. Su misión es aprovecharse del ansia de modernización de la sociedad para proporcionar trabajo y alimento a los pobres. La mercancía del almacén tiene un índice de rendimiento de 4 semanas. Un camión entrega la mercancía 2 veces al día. Un flujo eterno de ordenadores, muchos de los cuales todavía funcionan, desechados porque existe otro nuevo modelo disponible. Algunas empresas en el transcurso de sus operaciones diarias deciden que el hardware ya no se ajusta a sus necesidades y no nos molestamos en conocer la razón de por qué deciden que ya no es el adecuado. Generalmente porque algún vendedor ha convencido a alguien de que necesitan un reloj 100 milésimas de segundo más rápido o un monitor medio centímetro más grande. Y se gastan el dinero a lo loco. Existen algunas ventajas fiscales para hacerlo. Y no me voy a meter con eso. No critico a nadie por reemplazar su hardware, porque hemos informatizado una parte significativa del planeta con su antiguo hardware. En fin, me gusta, pero no lo comprendo. ¿Responde esto a su pregunta? La tierra del consumismo. Eso es América. Desde luego. Entre los mercados que satisfacen el ansia de mejoras digitales se incluyen las ferias de electrónica anuales para el sector del entretenimiento. La industria entera sobrevive introduciendo nuevos formatos y haciéndonos pensar que siempre podremos confiar en la última tecnología. Pero en realidad la planificación del siguiente paso, de la próxima novedad importante, del próximo estándar industrial, ya está en marcha. Aún así deseamos creer que hemos comprado lo último en cámaras, la mejor cámara digital, y nos aferramos a todas y cada una de las palabras del vendedor. Prácticamente todo el sector se ha digitalizado. Ahora solo se trata de que todas las máquinas y electrodomésticos del hogar empiecen a comunicarse unos con otros. Digital se ha convertido en algo más que en una palabra gancho. Es casi un dogma de fe cuyo significado y propósito no hay que cuestionar. Lo aceptamos en todo su significado, pese a lo absurdo que pueda parecer. No quisiera exagerar, pero yo diría que este es el futuro de la memoria digital. Debería saber que no es así, porque no hay nada más incierto que el futuro de la memoria digital. ¿Cuándo llegará al mercado el próximo sistema completamente nuevo? ¿Dentro de 5 años? No serán más de 10.
¿Es posible siquiera almacenar información digitalmente durante un largo periodo de tiempo? La respuesta es un no aterrador. Si echamos un vistazo al interior del ordenador, sabremos por qué. 0 o 1, sí o no, es todo lo que puede comprender. El ordenador no puede traducir la señal a información legible sin la ayuda de un programa. Cuando compramos un nuevo hardware y programas nuevos, tenemos que deshacernos de todas nuestras fotos, vídeos y textos favoritos o copiarlos en el nuevo sistema. En la actualidad, las fotos familiares y los vídeos caseros se escriben en CDs y DVDs. Se espera que duren toda la vida. Pero ¿qué sucede si el pequeño disco plateado tiene un defecto? Nuestros recuerdos de la infancia desaparecerán para siempre. En 1983, Sony y Philips liberaron al mundo de la alta fidelidad de las grietas y de las roturas de los discos de vinilo. Nació el disco compacto y se le consideraba la última gran esperanza del futuro digital. Sin embargo, la memoria del presente digital es mucho más vulnerable de lo que se esperaba. La esperanza de vida de un CD es una cuestión que conlleva cierta polémica. Las predicciones difieren dependiendo de los intereses que estén en juego. Básicamente, yo diría que el producto, con un uso normal, puede tener una esperanza de vida de 50 a 100 años. Esto es una tremenda exageración de la esperanza de vida real de los discos que producimos en casa, según una conocida revista informática. Puso a prueba los CDs y los DVDs vírgenes de varios fabricantes. Un test especialmente diseñado para ello hizo visibles los errores en forma de cambio de espectro. Los resultados: muchos discos vírgenes dejan los archivos de memoria tan plagados de errores que ni siquiera pueden soportar un uso normal. Los test de durabilidad son puramente especulativos. Respecto de la durabilidad, si podremos o no disfrutar de un disco como este dentro de 100 años, es algo imposible de verificar en tiempo real, porque tendríamos que esperar 100 años para saberlo. Lo que miden estos tests no es la durabilidad, sino el grado en que estos discos vírgenes pueden retener a alta temperatura la información que tienen almacenada. Pero eso no tiene nada que ver con el tiempo que pueden sobrevivir estos discos a una temperatura ambiente normal y en condiciones normales de uso. Actuando como si este tipo de escepticismo estuviera totalmente fuera de lugar, elegimos no poner en duda la viabilidad ilimitada a largo plazo de los pequeños discos de plástico, pese a mirar con lupa la fecha de caducidad de todos los envases de leche que adquirimos. Y aunque ya podemos encontrar advertencias sobre la fragilidad de los contenidos en cada paquete de CDs, son tan delicados y sensibles como parecen ser. Solemos recibir CDs y DVDs que ya no pueden leerse. Algunos de estos discos ni siquiera tienen daños visuales como arañazos o mellas. Sencillamente no se pueden leer. Las razones más comunes pueden ser la exposición a la luz solar directa, un uso incorrecto, un almacenaje incorrecto o problemas asociados a la quemadura del CD. Factores muy normales en el manejo diario de los discos. Una memoria que no sea capaz de soportar el uso normal y diario difícilmente puede conservar de modo seguro la información para el día de mañana. Pero si eso no fuera suficiente, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid se ha llegado a la conclusión de que los apreciados discos hasta podrían considerarse todo un manjar. Su recubrimiento plástico es la fuente de nutrición favorita de algunos hongos comunes. Javier García posee una colección única de CDs de audio en varias fases de deterioro. Las esporas del fungus Geotrichum pueden encontrarse por todo el mundo. Puedo enseñarles esta muestra. Esta muestra es de Tailandia, de Bangkok, y se aprecia la propagación típica del hongo en un entorno isotrópico. Tal vez esto se deba al fallo de la laca de protección. Bajo la luz polarizada se aprecia fácilmente lo que se ha comido el hongo, algo que también puede observarse en el pan y en el yogur de casi cualquier cocina. Los experimentos han demostrado que para reproducirse el hongo necesita un clima tropical, 30 grados centígrados y un nivel alto de humedad. Javier buscó CDs enmohecidos en internet y los encontró cerca del lago Constanza. Este CD es de Alemania. Es distinto porque se trata de un CDR. Está claro que la destrucción es absoluta.
Los CDs infectados de Javier García son una rareza, pero demuestran que no podemos cabalgar sobre la ola digital tranquilamente sin cuestionar los desarrollos tecnológicos. El escritor Stuart Brand vive en la bahía de San Francisco. Se le considera uno de los inventores de Internet. En la actualidad se dedica a criticar la velocidad a la que se impone una tecnología fuera de control a un público crédulo. Brand está a favor de un examen más intenso de las desventajas potenciales de los nuevos medios digitales. Un libro libre de ácidos dura muchísimo más que un CD-ROM. Estos objetos físicos generalmente desaparecen en 15 años. Y no es del todo seguro que puedan abrirse. Dentro de 100 años se podrá seguir abriendo un libro sin duda alguna, pero es probable que no podamos abrir un CD-ROM. En Noruega existe una clínica especial para las memorias ya ilegibles en la actualidad. En un entorno parecido al de un quirófano, los médicos informáticos examinan placas base terminalmente enfermas y CDs con fallos de información. Aquí podemos ver una zona lisa y brillante. Es la parte del disco que está bien, donde podemos recuperar una gran parte de la información. Aquí la cabeza ha entrado en contacto con la superficie y ha arrancado el recubrimiento metálico del disco. Por eso en esta parte de aquí se han borrado los datos. El desarrollo tecnológico está convirtiendo los equipos más importantes del mundo actual en pacientes crónicamente enfermos. El hecho es que se está intentando hacer bits más pequeños y también más instalables. De manera que existe un compromiso entre la capacidad de memoria y el espacio de tiempo en que se puede almacenar la información. Ahora la tendencia es hacia la capacidad del disco, lo cual significa que se pondrá el máximo de información posible en los hard drives. En cuanto al tiempo en que puede almacenarse de modo seguro, aún no se sabe. Hablamos de décadas, puede que 10, 20 o 30 años, más o menos por ahí. Es algo de lo que a nadie le gusta hablar, pero que sucede a diario. Los especialistas en recuperación de datos, como los de esta empresa noruega, se enfrentan a nuevos casos todos los días, muchos de ellos sin remedio, como este. Unas cintas de vídeo magnéticas dañadas por una inundación en el sótano de un edificio de oficinas. Es mejor mantenerlo húmedo, porque si se seca, la suciedad se queda mucho más adherida sobre la cinta y es más difícil recuperarla. También es muy importante controlar el proceso de secado. Se puede apreciar que ésta se ha mojado mucho. Este tipo de daño no es enteramente digital por naturaleza. Los medios analógicos también pueden quedar destrozados cuando se mojan. El problema es que la sociedad digital de la actualidad depende cada vez más de la capacidad de almacenaje ilimitada, haciéndonos más vulnerables. Los datos se pierden con mucha frecuencia. En nuestra empresa en Noruega tenemos 30 casos diarios de pérdida de datos. Y esto incluye desde particulares a grandes empresas, a bancos y hospitales, hasta el ejército, a todo el mundo. Todos los días asistimos a la pérdida de grandes cantidades de información y aumenta deprisa. La memoria de los datos digitales se ha convertido en nuestra memoria colectiva. Hemos confiado nuestros tesoros más importantes y privados, nuestros recuerdos, a una tecnología sumamente sensible que debe ser mejorada o reemplazada cada pocos años. Nunca en la historia de la humanidad nuestra memoria colectiva ha corrido tanto peligro. Aún así llevamos algún tiempo sabiendo que progresamos hacia un vacío histórico. La perspectiva es que tenemos delante la oscura era digital. Los historiadores mirarán al pasado y verán este periodo en el que todo el mundo se comunicaba por correo electrónico, pero no quedará nada. Fascinados por el proceso de digitalización, ignoramos o reprimimos cualquier problema que pueda nublar nuestro entusiasmo. Nuestros recuerdos se construyen sobre una base de arena y el desarrollo tecnológico la va desgastando. Ya en 1995 un respetado especialista informático de California empezó a hacer sonar la alarma. Pero el sector y el público estaban inmersos en una ola de entusiasmo y no escucharon sus advertencias. Jeff Rosenberg demostró que el almacenamiento de datos a largo plazo utilizando tecnología digital siempre produce la pérdida de parte de la información almacenada. Desde entonces Rosenberg lidera un grupo de expertos que lucha contra esta amenaza.
Creo que todo el mundo es consciente de lo efímera que puede ser la información. Sin embargo, en la era digital, me parece que a todos nos gusta pensar que una vez que lo tenemos todo capturado con ceros y unos, vamos a conservarlo para siempre. Desgraciadamente, a no ser que resolvamos algunos problemas muy profundos, esta información será igual de efímera o incluso más. Desaparecerá rápidamente y prácticamente no nos quedará nada de la información que nos interesa de este periodo de la historia. Pero ¿qué haríamos sin nuestros ordenadores y sin Internet? Nuestro sistema económico colapsaría. La utilización de la informatización e Internet ha producido cambios fundamentales en nuestra vida cotidiana, ha avanzado la investigación médica, ha simplificado las comunicaciones globales y nos ha convertido en la sociedad de la información. Cada usuario de Internet tiene acceso a una información que hasta hace poco tiempo solo estaba disponible para unos pocos elegidos. Ahora nos resulta más natural coger un ratón que coger un bolígrafo. Desde el punto de vista histórico, este es un periodo único en la historia, donde se ha realizado la transición al empleo de la tecnología digital. Asumiendo que no se trate de una burbuja temporal de la historia y que continúe en el futuro, esto se considerará como el comienzo de una nueva era. Muchas personas lo han vinculado a la invención de la imprenta, pero personalmente opino que se parece más al invento de la escritura en sí misma. Lo considero un cambio fundamental en nuestro modo de entender la información. Pero sin embargo parece que permanecemos dormidos ante esta época trascendental de la historia. Casi parece que no consideramos nuestra era lo suficientemente importante como para conservarla para la posteridad. Hace 10 años saltó una señal de alarma ante este tipo de indiferencia. Por aquel entonces, el medio de almacenamiento de memoria más común utilizado por los ordenadores caseros era un disco cuadrado de plástico blando de 13,35 centímetros de lado, el disco floppy. Si alguien hubiera dejado un testamento grabado en un disco floppy, sería inservible en la actualidad. Los supervivientes no podrían encontrar un ordenador capaz de leerlo. 2 veces al día un camión realiza su ruta por el área de la bahía de San Francisco. Su conductor, un hombre llamado Will, tiene uno de los puestos de trabajo más estables del sector de la informática. Recoge residuos de alta tecnología. En los años 60 el fabricante de chips informáticos Gordon Moore hizo una predicción que garantizará el trabajo de Will durante décadas, la ley de Moore. La ley de Moore establece que cada 18 meses se desarrollará un nuevo chip informático con más capacidad y con mejor rendimiento que el anterior. Como resultado, cada 18 meses nace una nueva generación de ordenadores, y Will se encarga de recoger los viejos. La mayoría son equipos viejos que ya no se utilizan. Algunos podrían funcionar, pero se han quedado muy obsoletos, de manera que no merece la pena intentar repararlos. Todos tienen alrededor de 4 años y los hemos actualizado porque, como la mayoría de ustedes probablemente sepan, la tecnología está superando a todo el mundo y la antigua ya no satisfacía nuestras necesidades. Era demasiado lenta y la gente se quejaba: no puedo descargarme nada, no puedo hacer mi trabajo. De manera que el año pasado compramos ordenadores nuevos para todos. La ley de Gordon Moore ha mantenido su validez hasta el día de hoy con una pequeña salvedad. En la actualidad nace una nueva generación de ordenadores que convierte los anteriores en obsoletos cada 12 meses. El hardware cada vez es más asequible y reducido en tamaño, y debido a eso todo el sector ha sido obligado a inventarse a sí mismo a un ritmo muy rápido. Eso significa que cada pocos años cambiamos nuestro modo de entender los ordenadores y el tratamiento informático de los datos. Cambiamos nuestros paradigmas de aquello que estamos haciendo y de por qué lo hacemos de esa manera. Y cada vez que hay una evolución o un paradigma varía las pautas antiguas, ya no se ajusta a lo que queremos hacer o a lo que necesitamos hacer. De manera que esas pautas son reemplazadas por otras nuevas. La evolución de los medios de memoria digital empezó en el año 1880. Los datos del censo de Estados Unidos llegaron a ser tan extensos que se hubieran necesitado 10 años para procesarlos. Un joven ingeniero de Nueva York, Herman Hollerith, solucionó el problema perforando agujeros en unas tarjetas para representar los datos del censo. La máquina de Hollerith procesó las 26.000 páginas en solo 2 años y medio.
En aquella época la palabra ordenador se refería a la persona que trabajaba con la máquina. Las tarjetas perforadas siguieron siendo el mejor sistema de memoria para el procesamiento de datos durante muchos años, y hasta hace tan solo 30 años se seguían considerando alta tecnología. En la actualidad únicamente podemos encontrarlas en los museos. Una vez allí tal vez se encuentren con personas como Chris Minsky, que cuidan de ordenadores veteranos que han alcanzado una edad madura avanzada. Aquí tenemos al Zuse Z23. Fue la primera máquina Zuse que utilizó transistores. Tenía 200 palabras de memoria central, pero lo más importante probablemente sea los 4K de memoria de tambor. El tambor era bastante barato en aquella época y fue muy popular desde los años 40 hasta los 60. Otra manera de almacenar memoria a largo plazo era utilizando una cinta de papel como esta. Y este tipo de cinta en concreto cada vez es más difícil de leer porque cada vez hay menos reproductores disponibles. Esto es un control de datos 6600. Era la máquina más rápida del mundo allá por 1965. Una máquina estupenda. Y la 7600, su hermana mayor, unas 5 veces más rápida. Pero esta es de 100 megabytes, de modo que es lo mismo que un disco zip de la actualidad. Los 100 megabytes de tamaño siguen estando vigentes en la actualidad con nuestro disco zip y ahora naturalmente con los CDs. Pero estos eran los aparatos que más memoria tenían por aquel entonces. El ejército de Estados Unidos intentó coleccionar todo tipo de ordenadores comunes en este almacén como una garantía frente a la amenaza de la pérdida de datos. De este modo, los particulares también podían traer sus discos antiguos e ilegibles a este museo y utilizar una de las máquinas para recuperar la información. Pero guardar los antiguos equipos en orden de funcionamiento resultaba imposible. Por esa razón, en las estanterías de Chris Minsky hay una revolución técnica tras otra, cada una de las cuales tuvo una vigencia de solo 18 meses como media. Lo mismo sucede con las cintas de audio actuales y el modo en que se grababan. El modo en que funcionaban las cintas era utilizando un módem para coger las acciones de la máquina y convertirlas en sonido. Y así se grababa el sonido en la cinta. Y cuando se intentaba reproducir, se accionaba el sonido y pasaba por el módem y volvíamos a escuchar la grabación. De modo que básicamente es lo mismo que conectarse a Internet en la actualidad, excepto que lo hacías en tu propia máquina. Por eso resultaba muy lento, pero era compacto. Además, podías conseguir las cintas en cualquier parte, de modo que era bastante eficaz. Los museos de informática solo almacenan el hardware, la parte visible del ordenador. Sus funciones y su rendimiento, todo lo que implicaba su utilización, se vuelve viejo y anticuado y no se puede utilizar. Con el fin de imitar estas idiosincrasias y las características especiales de las primeras máquinas, los científicos han creado un nuevo museo de informática artificial. Se puede hacer algo casi igual, pero sin complicaciones, y es crear ordenadores virtuales. Es decir, programas que actúen como los antiguos ordenadores obsoletos y guardar esos programas para utilizarlos en los ordenadores futuros, y esa técnica se denomina emulación. Es una técnica de la ciencia informática muy conocida. Básicamente consiste en escribir un programa para un ordenador que haga a ese ordenador ocupar el lugar de otro, que pretenda ser ese otro ordenador. Lo hace tan bien que puede ejecutar cualquiera de los programas del ordenador antiguo. La emulación es una antigua conocida de la generación que pasó las tardes en su cuarto en vez de salir fuera a jugar al balón. El grupo de expertos en juegos de ordenador que se reunía en los años 80 para comer patatas fritas, beber River Cola y jugar al Pac-Man o al Donkey Kong, sentía nostalgia de sus antiguos pasatiempos. Empezaron a obligar a sus ordenadores modernos a actuar como el Commodore 64, Amiga 500 y Atari. La emulación sigue siendo el mejor modo de devolverle la vida a las generaciones antiguas de ordenadores. Profesionalmente, este método lleva años utilizándose para mantener al mínimo la pérdida de datos. Sin embargo, el elegante método de la emulación es algo para expertos. El resto de los mortales, los usuarios caseros, deben conformarse con otras maneras distintas y molestas de garantizar que no desaparezcan sus datos. La migración es un proceso por medio del cual se trasladan los archivos de un sistema a otro.
El Centro Informático Meteorológico Alemán de Hamburgo posee uno de los ordenadores más rápidos de Europa. Los archivos de datos de Wolfgang Stahl sobre la luz del sol y las nubes están en constante migración a fin de predecir mejor las tormentas y las inundaciones. Si las cintas magnéticas de 600 metros de longitud no se copiaran constantemente en el nuevo sistema, los datos sobre el clima global serían ilegibles dentro de algunos años. Se trata de un procedimiento costoso que consume una gran parte de su presupuesto anual. Piensas, ya me he comprado una memoria y tengo todos mis datos metidos ahí. Pero en realidad se debe empezar a calcular desde el principio, desde el momento en que se adquiere un ordenador. Cuando empiezas a producir datos y almacenarlos, archivarlos para la posteridad supone un coste muy elevado a largo plazo. Es muy caro, pero necesario. La migración es la técnica de convertir algo, independientemente de la forma en que esté en ese momento, en la siguiente forma cuando la actual se vuelve obsoleta. Y la gente que lleva 5 o 6 años utilizando ordenadores está familiarizada con esto, porque una versión de Word, o de WordStar, o de WordPerfect, u otro programa antiguo se queda obsoleta y deben convertirlo a la siguiente versión o al siguiente formato. La migración es una técnica que lleva utilizándose 30 años en la ciencia informática con bastante buen éxito, aunque exige cierto esfuerzo. Manfred Brandes tiene razón al sentir cierta reserva ante estos esfuerzos. Sus tesoros pueden esperar. La historia de Alemania descansa en el Archivo Federal Alemán, donde están documentados el cumpleaños del emperador Guillermo y la caída del muro de Berlín, en una película convencional, naturalmente. Pero el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, reclama que se digitalice el material. A Brandes no le parece una buena idea. La tecnología digital es ciertamente muy importante para la restauración, y cada vez lo es más, pero por ahora no es el medio adecuado para archivar material cinematográfico. Manfred Brandes no tiene prisa. Siempre y cuando se almacene en las condiciones adecuadas, su película de poliéster podrá ser visionada incluso dentro de 500 años con una bombilla y una lupa. Eso sería imposible con el medio digital actual. El problema de lo digital es que es fácil de almacenar, y creo que eso confunde a la gente. Es muy fácil de almacenar y piensas, ahora está guardado, no cuesta nada, lo dejamos ahí y ya está, no le pasará nada. Pero resulta que mientras almacenarlo cada vez es más barato, preservarlo cada vez es más caro y más complicado, y alguien tiene que hacerlo. No todo lo que se produce durante una época determinada merece la pena conservarlo, pero guardar algunas cosas e informaciones seleccionadas ayuda a las futuras generaciones a comprender de dónde vienen. Por eso en todas las épocas desde la invención de la escritura, a las personas de confianza les ha sido encargada la tarea de conservar para la posteridad aquellas cosas que la sociedad considera importantes. Los archiveros solían ser personas muy respetadas y su profesión requería constancia y serenidad. Protegían su legado del fuego, de las inundaciones y de las guerras. Los reyes y los príncipes construían bibliotecas monumentales porque sabían que si una cultura pierde sus libros y sus escritos, su propia memoria, pierde también su identidad. Hoy en día, en la era digital, la amenaza procede del interior, como una enfermedad silenciosa. La creciente cantidad de medios electrónicos convierte el trabajo de un archivero en una profesión angustiosa. Los libreros han sido los guardianes, los conservadores de los libros. Digamos que cerramos la puerta y mantuvimos a los libros vivos y en buen estado. En la actualidad tenemos que ser mucho más activos. Debemos cuidar del software, de todos los sistemas en funcionamiento. Si hacemos solo lo que hacíamos antes, que era más o menos no hacer nada, lo estaremos haciendo mal. Eso es lo que no podemos hacer, no hacer nada. Tenemos que hacer algo, estar activos, inventar, ser creativos y estar muy al día de la tecnología. En el área de San Francisco fue donde se originaron la mayoría de las innovaciones que han impulsado el auge de la alta tecnología en los últimos años. Sin embargo, algunos se han cansado del ritmo cada vez más absurdo del sector. Un grupo de especialistas en Internet y de ingenieros informáticos se agruparon para crear la Fundación del Largo Ahora. En vez de construir ordenadores más rápidos que los que tenían en el pasado, Stuart Brand y Daniel Hills, junto con sus socios, han desarrollado un ordenador mecánico único en su especie, un reloj programado para 10.000 años.
El reloj del largo ahora ha sido concebido como pieza central de un archivo para la eternidad, oculto dentro de una montaña a 5 horas al norte de Las Vegas. Sobre la cumbre de la montaña, en lo alto del desierto de Nevada, los árboles vivos más antiguos del mundo han soportado los vientos y el clima durante 4.500 años. Son tan antiguos como las pirámides de Giza. Dejando aparte las consideraciones climáticas, estos árboles ancestrales también inspiraron a Stuart Brown para establecer su proyecto de la memoria humana en una antigua mina de plata abandonada en el interior de la montaña, la Biblioteca de los 10.000 años. La idea de la Biblioteca de los 10.000 años era solo una idea que concebía la información como algo que podía gestionarse no solo en décadas, sino en siglos y en milenios, y por eso entendemos la información de otra manera. Tratamos la información de manera novedosa y ninguna de las maneras anteriores parece tener en cuenta el tiempo a largo plazo. Pero es en el tiempo a largo plazo donde está la responsabilidad, donde funciona la civilización, donde la cultura tiene su espacio, y hasta ahora creo que existe cierta desconexión entre el modo en que funciona la información y el modo en que la civilización necesita funcionar. En las montañas del Parque Nacional de Great Basin, Stuart Brown y la Fundación del Largo ahora confían en construir un parque temático técnico-filosófico único en su especie. La Biblioteca de los 10.000 años pretende albergar la memoria de la humanidad y el extraño reloj pretende garantizar que alguien se ocupe de este lugar tan significativo. Cada 2 años hay que dar cuerda manualmente al hardware puramente mecánico. De no hacerlo, no podría llevar eficazmente a cabo su tarea de grabar el tiempo exacto durante 10.000 años, independientemente de los terremotos y catástrofes que puedan producirse. ¿Qué sucederá cuando nuestras ciudades hayan desaparecido? Cuando nosotros mismos nos convirtamos en historia antigua para nuestros descendientes. ¿Qué quedará de nuestra cultura grabada en software? Incluso en la actualidad ya se están produciendo fallos en los datos electrónicos de los años 70 debido a los avances tecnológicos. Los datos existen, pero ya no se pueden leer. Y lo que se está perdiendo es el sentido, el código que interpreta los ceros y los unos y les dan significado transformando nuestras enormes colecciones de datos digitales en el tesoro cultural que en realidad son. Se pensaba que teníamos cubierto el aspecto de la conservación porque sencillamente copiábamos las cosas. Copiamos los bits indefinidamente y seguirán siendo los mismos bits, eso es verdad, pero el problema es que no vamos a saber qué significan. No seremos capaces de interpretarlos, lo mismo que cuando se copiaban los jeroglíficos durante todos aquellos siglos, pero sin tener idea de lo que significaban. Y se puede llegar a un punto en que perdamos el significado de lo digital, aunque hayamos conservado los bits. Una vez Alemania estuvo a punto de vivir el peor de los escenarios posibles, la caída en el olvido, el desastre digital. Cuando fracasó el Pacto de Varsovia a comienzos de los años 90, la era del ordenador Robotron de Europa Oriental también llegó a su fin. El lenguaje utilizado para programar la unidad central de los ordenadores Robotron se mantuvo en secreto y solo lo conocían unos pocos elegidos que o bien desaparecieron al otro lado de las puertas de las celdas o se marcharon a otros países. La enorme base de datos de la Policía Secreta de la República Democrática Alemana, SIRA, se volvió ilegible. Los datos de todo un país almacenados durante casi una década no eran más que plástico inservible. Aquí es donde guardamos nuestra memoria de datos. Son sobre todo cintas magnéticas de las unidades centrales que ya han visto arriba. Las guardamos en estos armarios con nuestra firma. Normalmente se archivan según las firmas. A veces las apilamos y otras las colgamos. También tenemos por ahí algunos discos magnéticos extraíbles que ya no podemos leer porque no disponemos del hardware necesario. Teníamos un centro informático, pero ya no quedaban unidades para estos discos, porque incluso entonces ya habían quedado obsoletos. Por eso todavía nos queda alguno por aquí. De momento los guardamos, pero todavía no sabemos si vamos a hacer algo con ellos. Uno de los episodios más espectaculares después de la caída del muro de Berlín fue el asalto al cuartel general de la Policía Secreta en Berlín Oriental. Los ciudadanos destrozaron las oficinas y los archivos de la agencia que tanto odiaban. Destruyeron los informes y las cintas magnéticas que encontraron en los armarios.
Empezaron a extenderse rumores rápidamente. Se decía que las cintas contenían detalles sensacionales, los nombres y las actividades de los 4.500 espías extranjeros de Alemania Oriental, pero nadie podía descifrarlo. A menos que se conociera el lenguaje de programación, los nombres de los agentes extranjeros no eran sino ceros y unos sin ningún significado. Una vez que superas el primer obstáculo de introducir los datos en un ordenador o en un nuevo medio, te encuentras con el problema de los formatos lógicos, que en la mayoría de los casos no permiten utilizar los datos. Entonces, si como en este caso no se tiene experiencia, los datos son básicamente inservibles. Puedo ver un número de registro, pero no puedo hacer nada con él. Tenemos que ser capaces de interpretar los datos, y en eso consiste una gran parte de la labor. En este caso ni siquiera habían transcurrido 10 años entre la creación de los datos y el intento de descodificación. ¿Qué sucederá cuando el plazo de tiempo sea aún más largo, tal vez de siglos? Las dificultades encontradas para descifrar los jeroglíficos de 2000 años de antigüedad nos dan una idea de los problemas a los que deberán enfrentarse las generaciones venideras con nuestros datos digitales. Echemos un vistazo a la historia. A finales del siglo XVIII, un soldado francés realizó un descubrimiento extraordinario. Un soldado del ejército de Napoleón encontró una piedra con algunos símbolos grabados en ella. Además de los antiguos jeroglíficos egipcios, que nadie era capaz de leer en aquella época, estaban también las letras griegas, las cuales podían traducirse fácilmente. Entre otras cosas, se dijo que los textos de la piedra eran idénticos. Eso convirtió a la piedra Rosetta de 2000 años de antigüedad en un diccionario para la desconocida lengua escrita de los faraones. Todo un descubrimiento mundial. Un francés experto en Oriente Medio, François Champollion, consiguió descifrar los misteriosos símbolos del antiguo Egipto. Gracias a él fuimos capaces de rellenar una laguna lingüística que abarcaba 2000 años. ¿Podría hacerse lo mismo con un código digital? Las probabilidades no son buenas, y nuestra cultura, nuestra época, se encuentran bajo la amenaza de desaparecer para siempre. Hasta ahora todos los intentos realizados para solucionar los problemas de la memoria digital a largo plazo han fracasado debido a la esperanza de vida limitada de los soportes de datos y a la ausencia de un lenguaje digital que pueda resistir el paso del tiempo. ¿Sería posible crear una piedra Rosetta moderna para la era digital? ¿Algo que pudiera sobrevivir durante varios milenios? En todo el mundo se está trabajando en esto para encontrar soluciones, especialmente en el Centro de Desarrollo Informático de San Francisco. Aunque hay algo que deberíamos saber. Hasta ahora nadie ha conseguido darle una salida a este dilema digital. Pero se han producido algunos avances. La Fundación de Largo ahora ha desarrollado un sistema de memoria a largo plazo para guardar imágenes y documentos durante más de 10.000 años. Jim Mason diseñó el moderno disco Rosetta, una versión actual de su antigua tocaya. Grabó un área de traducción central en cada uno de los discos, el primer capítulo del Antiguo Testamento traducido a 7 idiomas. Este es el aspecto que tendrá. Vendrá en una esfera con el disco encastrado en el centro. Además, tiene un diseño visual interesante. Intenta explicar las instrucciones operativas a través del diseño. Comienza a una escala visible por el ojo y va disminuyendo hasta el punto de sugerir que puedes encontrar más si consigues algo con que aumentarlo. Las páginas del texto, las 30.000 páginas del texto se descargan aquí, entre los radios. Como la piedra de donde toma su nombre, el disco Rosetta es un medio de memoria analógico, pero de alta tecnología. El martillo y el cincel han quedado obsoletos. Los grabados se realizan hoy en día utilizando una corriente de iones de galio que han sido acelerados en un campo magnético y conducidos de manera controlada a un disco de níquel, donde crean un tipo indestructible perfectamente legible. Se trata de una tecnología de grabación analógica que permite micrograbar las imágenes físicas de cada página del texto a unos 200 micrones por 200 micrones. Tenemos 30.000 páginas en este disco de níquel de 7 centímetros y medio. Se puede leer con un microscopio al estar escrito en níquel, un material muy estable, y que se supone que puede sobrevivir un par de miles de años. ¿30.000 documentos de tamaño carta en un disco tan pequeño?
¿Cómo se va a poder leer eso? Con unos sencillos instrumentos ópticos de aumento. Sus inventores creen que esta es la oportunidad de vanguardia para el futuro. Permitirá a cualquiera acceder a esa información, a cualquiera que disponga de un microscopio. ¿Existirán los microscopios en el futuro? Por supuesto que sí. ¿Existirán necesariamente los formatos digitales de los documentos digitalizados en el futuro? Probablemente no. Y solamente por esta razón el disco Rosetta sigue siendo un medio analógico. Utiliza una tecnología de miles de años de antigüedad y crea una memoria que hace indestructibles las imágenes y los documentos, pero tiene un inconveniente. Los sistemas de memoria a largo plazo tienden a ser muy estáticos. El papel es muy estático. La piedra era incluso más estática. Cuando intentas planear para la longevidad, probablemente has de renunciar a la flexibilidad del manejo de los datos. Por eso esto nunca va a sustituir a un archivo o algunos tipos de medios magnéticos. Pero para aquello que puede existir en forma de archivo plano y que básicamente deseas guardar en un medio seco durante un largo periodo de tiempo, está bien. El disco Rosetta posee otra ventaja. Estéticamente es un objeto agradable que llamará la atención de cualquiera que lo encuentre, incluso dentro de miles de años. Y después de examinar su intrigante diseño, no dudarán de su valor. Sin embargo, hasta que se encuentre una solución a los problemas de la memoria de datos a largo plazo, seguiremos avanzando satisfechos hacia un futuro incierto, con la esperanza de que algún día seamos capaces de impedir que aquello que es tan importante para nosotros se pierda para siempre. Si existe una solución a este problema, los expertos han dado un gran paso hacia su descubrimiento en Alemania. En un laboratorio de investigación de la Universidad de Colonia se han quemado grabaciones de vídeo convirtiéndolas en cristal y se han reproducido con la ayuda de un láser. El proceso, denominado memoria de masa holográfica, todavía está en fase experimental, pero parece muy prometedor. Theo Boyke y su equipo de físicos empezaron a desarrollar las conocidas técnicas holográficas para almacenar datos en los años 60. Incluso con una linterna convencional, la cualidad refractiva de los cristales de memoria es claramente visible. Hemos construido un dispositivo capaz de grabar grandes cantidades de datos. Además, y esta es la característica más interesante del medio, tiene garantizada una duración de 100 años. Los científicos de Colonia han descubierto el truco, la combinación de holografía y tecnología de vídeo. Las imágenes se transmiten a un monitor LCD. Después, un láser verde especialmente diseñado para ello proyecta cada una de las imágenes individuales fijas sobre un cristal de memoria del tamaño de un sello de correos. Sobre el cristal la imagen produce una pauta típica de oscilación comparable a la del negativo de una película, analógica o digital, como se quiera. A continuación, la serie de imágenes pasa por un proceso de fijación para crear un holograma permanente. Cuando iluminamos este punto, utilizando un láser, podemos reconstruir lo que tenemos escrito en el cristal. Pero ya no se puede sobreescribir ni destruir. Esto quiere decir que hemos creado un archivo que puede releerse indefinidamente, pero que nunca podrá ser destruido. El holograma también puede leerse utilizando un láser similar en principio a un proyector de cine. Un cristal del tamaño de un pulgar tiene una capacidad de 400 gigabytes de información y los expertos de Colonia ya están trabajando con cristales de terabyte. Con eso sería posible almacenar muchos programas en forma de código digital, en forma de ceros y unos, dejando al mismo tiempo espacio suficiente para incluir las instrucciones de uso en varios idiomas tan fáciles de leer como en cualquier libro convencional, con una esperanza de vida de 100 años por lo menos. Ahora la comunidad coincide con nosotros en que estos 100 años son un cálculo más bien conservador. Los cálculos teóricos indican de 1000 a 3000 años.
Los científicos que trabajan ahora febrilmente para encontrar un medio de almacenar la memoria a largo plazo también saben que están muy lejos de encontrar la piedra filosofal, la solución perfecta. Para llevar a cabo su complicada labor necesitan el respaldo de la mayor parte de la sociedad. Al fin y al cabo, la pérdida de nuestra memoria cultural no es solo un problema de los expertos. Si las cosas siguen así, nuestra época pronto quedará borrada de las páginas de la historia, para siempre. Creo que la mayoría de la gente asume que el sector va a solucionarlo. Cuando hablo con la gente me suelen decir, ¿no nos lo va a solucionar Microsoft o IBM o alguien? Y la respuesta es que sin una gran motivación, sin una cierta motivación del mercado, no parece que eso vaya a suceder pronto. Tal vez suceda cuando exista suficiente impulso para ello, pero de momento no existe. Creo que si tiene que encontrarse algún tipo de solución no vendrá de la tecnología, sino de la economía, de la política o de la religión, o de la gente que empiece a hartarse y a decir que ya no quiere seguir viviendo así. No quiero cambiar mi ordenador en un plazo inferior a 5 años. No quiero volver a cambiar mi sistema. Es demasiado complicado. Quiero quedarme con lo que tengo por muy malo que sea y seguiré con Microsoft durante los próximos 1000 años. Pero a mucha gente eso le deprime y dice que no, que de eso nada. También podríamos dejarlo aquí y quedarnos con lo que tenemos. No, no podemos. Y sigue la polémica. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos molestamos? ¿De qué sirve todo esto? ¿Debería preocuparnos qué aspectos y cuánto de nuestra época se transmitirá a las generaciones futuras? Sí, porque este conocimiento del pasado es lo que crea la identidad de una sociedad. Debemos asegurarnos de no condenar a las generaciones futuras a mirar hacia atrás y ver una oscura era digital. Todavía estamos a tiempo de evitar el desastre digital.